Bienvenido a una lección sobre los ángulos interiores y exteriores de un triángulo. Los objetivos son definir los ángulos interiores y exteriores de un triángulo, y luego también establecer varios teoremas que involucren los ángulos exteriores de un triángulo. Los ángulos interiores de un triángulo son los ángulos dentro del triángulo formado por los lados del triángulo. Entonces los ángulos 1, 2 y 3 son los ángulos interiores de este triángulo. Los vértices son los puntos donde se encuentran los lados de los triángulos. Entonces los vértices son A y C, y el vértice es singular para los vértices. Entonces tenemos vértice A, vértice B y vértice C. Los ángulos exteriores de un triángulo son los ángulos que forman un par lineal con los ángulos interiores al extender los lados de un triángulo. En realidad, hay dos conjuntos de ángulos exteriores en los que se extienden los lados. Lo que quiero decir con eso es que si miramos el vértice C, observe el triángulo a la izquierda. Aquí extendimos el lado BC a través del vértice C, y observe en este triángulo aquí extendimos el lado AC a través del vértice C. Entonces, si continuamos este patrón, puede pensar que estas extensiones van en sentido antihorario, y estas extensiones son en sentido horario. Entonces, nuevamente, si los ángulos 1, 2 y 3 son ángulos interiores, entonces los ángulos 4, 5 y 6 serían ángulos exteriores para este triángulo. Y observe que forman pares lineales con los ángulos interiores. Y mirando este triángulo aquí, ángulos 4, 5 y 6 serían los ángulos exteriores. Nuevamente forman pares lineales con los ángulos interiores. Realmente no importa qué lados extiendas porque el ángulo 4 es congruente con el ángulo 4, el ángulo 5 es congruente con el ángulo 5, y el ángulo 6 es congruente con el ángulo 6. Echemos un vistazo a un par de problemas de ejemplo. Aquí queremos determinar la medida de los ángulos indicados. Así que hay un par de cosas para recordar. Primero, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre será 180 grados. Y ahora sabemos que, y también sabemos que los ángulos exteriores forman un par lineal con los ángulos interiores. Mirando el ángulo 2, sabemos la medida del ángulo 2 más 138 grados. Deben ser iguales a 180 grados porque forman un par lineal. Entonces, si restamos 138 de ambos lados de esta ecuación, sabemos que la medida del ángulo 2 debe ser 42 grados. Y de manera similar, la medida del ángulo 1 más 94 grados debe ser igual a 180 grados. Entonces, si restamos 94 de ambos lados, la medida del ángulo 1 será 86 grados. Y ahora mirando los ángulos interiores, sabemos que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2, más la medida del ángulo 3 debe ser igual a 180 grados. Bueno, la medida del ángulo 1 es 86 grados, la medida del ángulo 2 es 42 grados, no sabemos la medida del ángulo 3, pero sabemos que la suma es 180 grados. 86 más 42, eso es 128. Restamos 128 de ambos lados. Tendremos la medida del ángulo 3, lo que nos daría 52 grados. Y luego, para determinar la medida del ángulo 4, sabemos que el ángulo 3 y el ángulo 4 forman un par lineal. Entonces 180 grados menos 50, y 2 grados nos dará la medida del ángulo 4. Eso será 128 grados. Tomemos un momento y sumemos los ángulos exteriores de este triángulo. Tenemos 94 grados, 128 grados y 138 grados. Esto va a ser 20, lleva los dos. Van a ser 11, 13, 16, llevar el 1, 360 grados. Observe que los ángulos interior y exterior forman tres lineales pares. Bueno, 3 veces 180 grados serían 140 grados. Entonces si restamos la suma de los ángulos posteriores, que siempre es 180 grados, obtendríamos 360 grados, que coincide con la suma de nuestros ángulos exteriores. Volveremos a esta idea más adelante en el video. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Esto irá un poco más rápido,
Sabemos que los ángulos interior y exterior de un par lineal y, por lo tanto, la suma sería 180 grados. Entonces 180 menos 124, eso nos dará 56 grados para este ángulo aquí. Por aquí tendríamos 180 grados menos 95 grados, 85 grados. Y, una vez más, sabemos que la suma del ángulo interior será 180 grados. 56 grados más 8 y 5 grados, eso va a ser 141 grados. Entonces 180 menos 140, y 1 nos dará 39 grados aquí. Y luego los ángulos 1 y 2 forman un par lineal. Entonces 180 menos 39 nos va a dar 141 grados para el ángulo 2. Bien, hablemos de un par de teoremas que involucran ángulos exteriores, y luego los probaremos en los próximos videos. La suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo, y de cualquier polígono es siempre 360 grados. Entonces, nuevamente, lo que estaba tratando de señalar antes es que sabemos que los ángulos interiores y exteriores forman tres pares lineales y, por lo tanto, la suma de los ángulos del 1 al 6 sería 180 grados por 3, que es 540 grados. Y luego también sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces, si tomamos 540 grados, restamos 180 grados, esto siempre será 360 grados. Entonces, la suma de los ángulos exteriores de un triángulo siempre será de 360 grados. Y esto también es cierto para cualquier polígono. Antes de hablar sobre el último teorema, definamos ángulos remotos. Los ángulos remotos son los dos ángulos en un triángulo que no son ángulos adyacentes al específico ángulo exterior. Entonces, si elegimos un ángulo exterior, digamos este ángulo aquí, los dos ángulos interiores no adyacentes al ángulo 1 sería el ángulo 2 y el ángulo 3. El ángulo 2 y el ángulo 3 son los ángulos remotos del ángulo 1. Y estos ángulos tienen una relación especial. El teorema del ángulo exterior establece que la suma de los ángulos interiores remotos es igual al ángulo exterior no adyacente. Entonces, de nuevo, si este es el ángulo 1, este es el ángulo 2 y 3 en los ángulos remotos, la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 será igual a la medida del ángulo 1. Hablemos de por qué es eso. Si llamamos a este ángulo 4, entonces la medida del ángulo 1, más la medida del ángulo 4 es igual a 180 grados. También sabemos que la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Entonces sabemos que la medida del ángulo 2, más la medida del ángulo 3, más la medida del ángulo 4 es igual a 180 grados. Bueno, si resolvemos esta primera ecuación para la medida del ángulo 1, la medida del ángulo 1 es 180 grados. Menos la medida del ángulo 4. Y si resolvemos esta ecuación para la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3, tendríamos lo mismo. 180 grados menos la medida del ángulo 4. Entonces, de esto podemos concluir que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 2, más la medida del ángulo 3. Echaremos un vistazo a una prueba más formal de estos dos teoremas en los próximos dos videos. Gracias por ver.